Buenas tardes para todos. Siendo las 4:22 de la tarde, 4:22 de la tarde del día 25 de noviembre del año 2025, damos inicio a la 67ª sesión ordinaria del cuarto periodo de sesiones del Consejo Municipal de la presente vigencia. Un cordial saludo para todos los concejales, a la señora secretaria de Hacienda, la señora Jenny Prieto, a su equipo de trabajo, a los jefes de las oficinas que se encuentran presentes y a las demás personas que nos acompañan en el recinto. También un cordial saludo para las personas que nos ven a través de del Facebook Live y nos escuchan a través de la emisora Siecha de Estéreo. Antes de iniciar y dando aplicación al reglamento interno, sírvase, señora secretaria, hacer un llamado a lista para saber si contamos con quórum decisorio y deliberatorio para la presente sesión. Señor presidente, tenga usted muy buenas tardes, mesa directiva, honorables concejales presentes, a la señora Jenny y al doctor Wilson de la Secretaría de Hacienda, muy buenas tardes. Las personas que nos ven a través de la red social y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo, muy buenas tardes. Acosta Ardila Carlos Augusto, Partido Liberal Colombiano. Nuevamente un cordial saludo para todos ustedes, Carlos Acosta presente. Bautista Mora Brian Alexander, Partido Alianza Verde. Cordial saludo para todos, presente. Beltrán Contreras Wilmer Alberto, Movimiento AICO. Garzón Peña David Ramiro, Partido de la U. Cordial saludo para cada uno de los compañeros de la corporación, señorita secretaria, a las personas que nos acompañan por parte de la administración de la Secretaría de Hacienda y a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes canales. Extiendo un cordial saludo. Davis Garzón, Partido de la U, presente. Cortés Díaz Enrique Giovanni, Partido Alianza Verde. Un cordial saludo para todos los compañeros asistentes presente. Gantiva Torres Hernán, Coalición Partido Cambio Radical. Mira, el concejal Hernández excusa llegó un poco tarde teniendo en cuenta que se encuentra viajando desde la ciudad de Bogotá. León Gantiva Carlos Sebastián, Movimiento AICO. Muy buenas tardes para todos, presente. León Rueda Nelodia, Partido Conservador Colombiano. Cordial saludo al presidente de la corporación, honorables concejales, señora secretaria, doctora Jenny y don Wilson de la Secretaría de Hacienda, las personas que nos ven a través de las redes sociales y los que nos escuchan a través de la emisora institucional Elodia León presente. Ramírez Vargas Delfín, Octavio, Partido de la U. Muy buenas tardes a los integrantes de la mesa directiva del Consejo Municipal, señora secretaria de Hacienda, doctor Wilson y compañeros concejales y las personas que nos siguen por las redes sociales. Presente. Rodríguez Barrantes Julián Andrés, Partido Alianza Verde. Muy buenas tardes para todos, Julián Rodríguez presente. Rodríguez Sánchez Juan Manuel, Coalición Partido Cambio Radical. Mira. Muy buenas tardes para todos, presente. Señor presidente, finalizamos llamada a lista. Se encuentran presentes en estos momentos 10 honorables concejales. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, estando presente la mayoría de los honorables concejales y habiendo quórum decisorio y deliberatorio, declaro abierta la presente sesión. Entonces, señora secretaria, por favor, dar lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Gracias, señor presidente. Doy lectura al orden del día número 077 del 25 de noviembre del año 2025. Primero, estudio en segundo debate proyecto de acuerdo número 02 del 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Segundo, intervención del público. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces pongo a discusión y consideración de los honorables concejales el orden del día propuesto para la presente sesión. Concejales que estén de acuerdo con el orden propuesto, por favor levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 10 honorables concejales presentes.
Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, abierta la sesión y aprobado el orden del día, damos inicio a la 67ª sesión ordinaria del presente año del periodo constitucional del Consejo Municipal. Entonces, señora secretaria, por favor, sírvase leer el primer punto del orden del día. Primero, estudio en segundo debate el proyecto de acuerdo número 012 por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, extiendo nuevamente un cordial saludo para todos. A la señora secretaria de Hacienda, la señora Jenny Prieto, al doctor Wilson, bienvenidos. El día de hoy se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de acuerdo número 012 del 2025, que es de gran importancia y relevancia para el municipio, correspondiente al presupuesto de la vigencia 2026. Este proyecto fue asignado a la Comisión Tercera y la ponencia fue asignada al concejal Delfín Ramírez, a quien se le solicita en este momento rendir un informe de la respectiva ponencia ante la corporación. Entonces, concejal Delfín, tiene el uso de la palabra. Señor presidente del Consejo Municipal y demás miembros del Consejo Municipal, referencia, informe del proyecto 012, honorables concejales. El suscrito ponente de primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 012 de 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del cargo que me hiciere el presidente de la corporación, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a algunas consideraciones legales y de oportunidad y conveniencia. En este orden de ideas, someto a consideración de la honorable corporación el informe de ponencia que rindo en los siguientes términos. La Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales se reunió el día 18 de noviembre del presente año para darle estudio al proyecto de acuerdo. Dentro del orden del día se contempló el estudio del proyecto donde se entrega la ponencia favorable al proyecto de acuerdo. Se refirió a la iniciativa del proyecto y la capacidad que tiene el autor para su presentación, la unidad de materia del proyecto de acuerdo, la facultad del Consejo para su estudio, discusión y aprobación y se sustenta el proyecto así. Cumpliendo con la misión asignada como ponente del proyecto de acuerdo en referencia, me permito manifestar lo siguiente. El proyecto de acuerdo ha sido presentado por el señor alcalde municipal de Huasca, Wilfrido Rafael Cotes Prada,
dando alcance a lo establecido por las normas contenidas en el artículo 313, numeral 4 y 5 de la Constitución Política, el artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, Acuerdo 089 de 2023, artículos 72 y 81, a fin de que sea debatido, estudiado y aprobado. Segundo, que según lo determina el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, corresponde a los consejos municipales quitar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo Municipal. Tercero, que de conformidad con el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales, al expedir las normas presupuestales, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adoptadas por la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Cuarto, que el artículo 72 del Acuerdo Municipal 089 de 2023, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Huasca, estipula: el alcalde someterá el proyecto de presupuesto general del municipio a consideración del Consejo Municipal máximo 5 días después del inicio del último periodo de sesiones ordinarias y deberá contener el proyecto de rentas, gastos y las disposiciones generales. Quinto, por lo anterior, el Consejo Municipal sí posee la facultad constitucional y legal para estudiar, decidir y aprobar el presente proyecto de acuerdo. Segundo, marco jurídico. De orden constitucional. Artículo 313, numeral tercero de la Constitución Política, les asigna a los consejos municipales la función de autorizar para la celebración de contratos y ejercer pro tempore funciones que le corresponden al Consejo Municipal. Artículo 313, numeral quinto de la Constitución Política, le asigna a los consejos municipales la función de dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio. Artículo 315, numeral 1 de la Constitución Política establece que son atribuciones de los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos de los consejos, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdos sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime conveniente para su buena marcha del municipio. Artículo 345 de la Constitución Política establece que en tiempos de paz no se podrá percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallaren incluidos en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso,
por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Artículo 352 de la Constitución Política de Colombia dispone que, además de lo señalado en la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y las entidades estatales para contratar. De orden legal y normativo. Ley 136 de 1994, numeral 9 del artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, corresponde a los consejos municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo Municipal. Decreto 111 de 1996, compilatorio de la Ley 38 de 1989, de la 179 de 1995, la 225 de 1995 y la 819 de 2003, de acuerdo a los lineamientos que en esta materia dispone el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Acuerdo 089 de 2023, que contiene los componentes necesarios que garantizan la ejecución del presupuesto municipal. Ley 819 de 2003, artículo 8, dispone reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de mediano plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Artículo 300, Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, por medio de la cual se expide el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y de sus descentralizadas, modificado por la Resolución 1355 de junio 20 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo 089 de 2023, por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de Huasca, de sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 09 de 2020, por medio del cual se actualiza el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Huasca y se dictan otras disposiciones. Artículo 155, Presupuesto Municipal. El trámite relacionado en el proyecto de acuerdo que aprueba el presupuesto general anual del municipio se realizará en aplicación a las normas de acuerdo del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, las normas que los adicionen, modifiquen, reemplacen y, a falta de estas, las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional o lo que le sea aplicable al municipio. Acuerdo 003 del 12 de junio de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 Huasca, compromiso de todos. Tercero, presentación del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2026 presenta el presupuesto de rentas, gastos y funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. Para la vigencia de 2026, la proyección del presupuesto asciende a la suma de 20.698.687.590 pesos, el cual presenta un incremento del 9% con respecto al de la vigencia fiscal 2025, donde los ingresos corrientes de libre destinación se calculan en la suma de 11.651.708.480 pesos, correspondiente al 42% del total del presupuesto proyectado. Los gastos de funcionamiento ascienden a la suma de 7.447.869.000. Perdón, Los gastos de funcionamiento corresponden a la suma 7.200.000, perdóneme que aquí está, que escribí mal. De pronto tengo un error, la suma de 7.240.869 pesos. Son 7.000. Son 7.247.869 pesos, los cuales se proyectan tomando como base el comportamiento histórico del índice de precios al consumidor acumulado a septiembre de 2025 y la proyección final que tendrá al cierre de la vigencia fiscal en 5% aproximadamente. Los gastos de funcionamiento de la Administración Central se proyectaron teniendo en cuenta el porcentaje de incremento al salario del 8% y asciende a la suma de 6.410 millones de pesos, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley 617 del 2000 para los municipios de categoría sexta, los cuales no podrán superar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación. De la misma manera, se proyectaron gastos de funcionamiento para el Consejo y la Personería, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 617 del año 2000 y la Ley 2422 de 2024, y atendiendo las proyecciones del incremento que tendrá el salario mínimo para la vigencia 2026, el presupuesto del Consejo Municipal se proyectó por el valor de 583.719.000 pesos, atendiendo lo dispuesto en la Ley 2461 del 18 de junio de 2025, puntualmente en lo que tiene que ver con los honorarios del Consejo y los aportes al sistema de seguridad social que debe atender el presupuesto de la personería, que tiene que atender el municipio. El presupuesto de la personería municipal se proyectó en la suma de 254.150.000 pesos, atendiendo lo establecido en la Ley 2422 de 2024, que dispone una cuantía equivalente a 170 salarios mínimos mensuales legales vigentes y será ajustado en la vigencia 2026 de acuerdo en el salario mínimo legal aprobado.
los recursos para atender el pago de los servicios a la deuda pública adquirida en la vigencia 2023 y atendiendo así como la contratación de un nuevo crédito, ascienden a la suma de 1.100 millones de pesos, de las cuales 800 millones de pesos se destinan al pago del capital. La suma de 300 millones de pesos para el pago de intereses, y el presupuesto de inversión se proyecta en una apropiación total por la suma de 19.350.818.590 pesos, teniendo como referencia los recursos disponibles para atender la continuidad en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Huasca, compromiso de todos, los cuales se contemplan en el Plan Operativo Anual o a conversión. Cuarto, desarrollo de la ponencia. Para la elaboración de la ponencia del proyecto de acuerdo 012 de 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, se efectuó la revisión y comparación del texto del mismo con las normas constitucionales y legales establecidas, en especial la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 089 de 2023, por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el municipio de Huasca, observando la competencia de la Administración Municipal en la presentación del proyecto de acuerdo, como el Consejo Municipal, para darle estudio y debate, y de lo anterior se puede inferir lo siguiente. Artículo 72, presentación del proyecto de acuerdo. El proyecto ha sido presentado por el alcalde someterá el proyecto de presupuesto general del municipio a consideración del Consejo Municipal máximo 5 días después del inicio del último periodo de sesiones ordinarias, y deberá contener el proyecto de rentas, gastos y disposiciones generales junto con el proyecto de presupuesto general del municipio. El alcalde enviará al Consejo Municipal. 1. La exposición de motivos, en donde incluirá, entre otros aspectos, las metas a conseguir con el presupuesto que se presenta a su consistencia en el plan de desarrollo y el marco fiscal de mediano plazo. Segundo, el marco fiscal de mediano plazo. El tercero, el plan operativo anual de inversiones. Cuarto, un anexo informativo con la discriminación de los ingresos y los gastos, que luego formará parte del decreto de liquidación definitiva del sector y fuente. Quinto, decreto de categorización municipal para la siguiente vigencia, con sus correspondientes anexos, certificado de Contraloría General de la República y el Departamento Nacional de Estadística DANE, pendiente de Estadística DANE. Sexto, el presupuesto del Sistema General de Regalías en el evento en que se desarrolle proyecto con cargo a estos recursos que comprometen eventualmente las apropiaciones con recursos de presupuesto general del municipio.
que el artículo 72 del Acuerdo 089 de 2023 establece que para la presentación del proyecto de acuerdo proyecto de presupuesto donde el alcalde y lo someterá a consideración del Consejo Municipal máximo 5 días después de iniciado el último periodo de sesiones ordinarias y revisado la radicación en la Secretaría del Consejo. Este fue presentado y radicado el día 5 de noviembre a las 5 p.m. en cumplimiento de la oportunidad para su presentación. Segundo, que en virtud de lo expuesto en el artículo 31 del Acuerdo 089 de 2023, componentes del Acuerdo del Presupuesto General del Municipio, este proyecto de acuerdo cumple con, primero, presupuesto de rentas y recursos del capital. Segundo, con presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones. Tercero, con disposiciones generales, siendo esto coherente con lo establecido en el artículo por el articulado en mención. Tercero, que en virtud del artículo 17, presupuesto general del municipio de Huasca contiene que el presupuesto de gastos o de apropiaciones es la estimación de los gastos que se realizarán en la vigencia fiscal, incluyendo los gastos de funcionamiento, los servicios de la deuda pública y los gastos de inversión. El presupuesto de gastos o de apropiaciones es la estimación de los gastos que se realizarán en la vigencia fiscal, incluyendo los gastos de funcionamiento, los servicios de la deuda pública y los gastos de inversión. Las disposiciones generales son las normas que regulan la ejecución del presupuesto municipal y rigen únicamente para el año en que son expedidas. La presentación y elaboración del presupuesto municipal debe seguir los lineamientos del marco fiscal del mediano plazo, de manera que las apropiaciones aprobadas por el Consejo Municipal puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Cuarto, ahora bien, es menester manifestar que de acuerdo con el artículo 19, la función del CONFIS, aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, previa su aprobación en el por el Consejo Municipal. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones y determinar los lineamientos para su inclusión en el correspondiente proyecto de presupuesto. Por otra parte, el artículo 67, aprobación del proyecto de presupuesto por el Consejo Municipal de Política CONFIS y Económico y Fiscal CONFIS, establece que una vez apropiado por el alcalde y socializado con el Consejo de Gobierno, la Secretaría de Hacienda someterá el proyecto de presupuesto a la aprobación del CONFIS a más tardar el 30 de septiembre. Con respecto a lo mencionado anteriormente, el Plan Operativo Anual de Inversiones debe ser aprobado por el CONFIS en virtud del artículo 15 del Acuerdo 089 de 2023. Quinto, con respecto a la conformación del presupuesto de gastos, el artículo 47, conformación del presupuesto de gastos, menciona que el presupuesto de gastos incluirá las apropiaciones para atender los gastos de funcionamiento del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión de cada uno de estos gastos,
Acorde con lo estipulado por el artículo 36 del decreto 111 de 1996, se presenta clasificado en diferentes secciones que corresponde al Consejo Municipal, la Personería Municipal, las dependencias de la Administración Central, los establecimientos públicos y sus asimilados. En la parte correspondiente a la inversión se incluirán los programas y subprogramas establecidos en el plan operativo anual de inversiones que cuentan con la fuente de financiación para la correspondiente vigencia, incluyendo los indicadores de resultados de que trata la Ley 715 de 2001. En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrá incluir gastos con destino al servicio de la deuda, toda vez que estos están considerados en un grupo aparte dentro del presupuesto. En lo referente al gasto público social, de acuerdo con el artículo 41 del decreto 111 de 1996, el gasto social es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población en materia de salud, educación, medio ambiente, agua potable, vivienda, deporte, recreación, cultura, seguridad social, subsidio para los servicios públicos domiciliarios y mejoramiento de la calidad de vida. Este gasto puede ser de funcionamiento o de inversión y podrá ser financiado con rentas propias del municipio. Adoptado a ello de igual manera el artículo 51 del Acuerdo 089 de 2023. Y viene el cuadro de necesidades insatisfechas para el año 2025 y el 2026. Salud y Protección Social, 2025, 6.110.702.015 pesos. Para el año 2026, 6.517.994.380. Educación, 2025, 818.927.463, para el 2026, 1.183.786.550. Cultura, 2025, 712.580.000. 2026, 572.128.140. Vivienda, 2025, 2.335.898.207 pesos. 2026, 2.854.413.520. Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025, 870 millones, 2026, 992.336.000 pesos. Inclusión Social, 1.362.400.000, 2026, 1.562.433.480. Deporte y Recreación, 2025, 389.880.555, 2026, 421.714.520. Total, 2025, 12.600.388.240.000. 2026, 14.140 millones de pesos, 856.590.
En virtud del cuadro anteriormente desarrollado, se puede observar que los recursos asignados a los sectores que conforman el gasto público social no se disminuyen de una vigencia a otra. Respecto al artículo 51 del Acuerdo 089 de 2023, se cumplen con lo establecido en el mismo en cuanto al cumplimiento de los porcentajes de inversión en el gasto público social, ya que se evidencia la no disminución del gasto público de la vigencia 2025-2026. Por último, para conocimiento de la tercera parte, disposiciones generales, se evidencia que la relación de las diferentes directrices para determinación del buen funcionamiento del presupuesto general, sin embargo, se considera hacer un análisis detallado de manera conjunta con la plenaria del Consejo Municipal. Objeto del proyecto. El objeto del proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, es coherente con la parte normativa y de conveniencia, atendiendo lo establecido en la Ley 136 de 1994, Ley 51 de 2012, Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Acuerdo 089 de 2023. Estudio del título del proyecto, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. El título del proyecto del Acuerdo 012 de noviembre de 2027 es coherente con la exposición de motivos y el articulado del proyecto, estatuto de los estudio de los considerandos del proyecto. Los considerandos del proyecto de acuerdo 012 de noviembre de 2025 señalan las disposiciones constitucionales y legales, de igual forma los objetivos generales con el fin de dar cumplimiento a las estrategias y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Huasca, compromiso de todos, con que correspondan la iniciativa del proyecto de acuerdo y la competencia que le asiste al Consejo Municipal de Huasca para su estudio. Estudio del articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo 012 de noviembre de 2025 consta de 51 artículos, los cuales se presentan en 3 partes discriminadas en presupuesto de rentas, recursos de capital, presupuesto de gastos o apropiaciones y disposiciones generales. Primera parte, presupuesto de rentas y recursos de capital. Artículo primero, apruébese el presupuesto de rentas e ingresos y recursos de capital del municipio de Huasca, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 en la suma de 27.687.590 pesos. Ingresos, entonces aparece la tablita del ingreso, ingresos corrientes, 27.698.687.590 pesos. Ingresos tributarios, 12.463.650 pesos.
Ingresos no tributarios, 15.151.437.590 pesos. Recursos de capital, 83.600.000 pesos. Segunda parte, presupuesto de gastos o apropiaciones. Artículo segundo, apruébese el presupuesto para atender los gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión del presupuesto general del municipio de Huasca para la vigencia del 10 de enero al 31 de diciembre de 2026 en la suma de 27.687.590 pesos. Gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento, 7.247 millones de pesos, 7.247 millones 869 mil, que son de la administración, correspondiendo a la administración central, la suma de 6.410 millones de pesos. Al Consejo Municipal, 583 millones 119 mil pesos. Personería Municipal, 254 millones 150 mil. Segundo, servicio de la deuda. Banco Comercial, pago capital. El total es de 1.100 millones de pesos. Banco Comercial, 800 millones. Intereses, 300 millones. Inversión pública. Código 04. Sector y programa y el valor. Entonces, código 04, información estadística, 92.045.000 pesos. Justicia y del derecho, 230.771.000 pesos, 71.000 pesos. Sector, código 17, agricultura y desarrollo rural, 954.560.000 pesos. Código 19, salud y protección social, 6.517.940.300 pesos. Sector, código 21, minas y energía, 813.650.000. Código 22, educación, 1.183.786.550. Código 23, tecnología de la información y las comunicaciones, 65.370.000. Código 24, transporte, 781.758 pesos. Código 32, ambiente y desarrollo sostenible, 992.436.000. Código 33, cultura, 572.128.140. Código 35, comercio, industria y turismo, 105.681.000 pesos. Código 36, trabajo, 35.971.000. Código 39, ciencia, tecnología e innovación, 36.370.000. Código 40, vivienda, ciudad y territorio, 2.854.413.520. Código 41, inclusión social y reconciliación, 1.562.433.480 pesos. Código 43, deporte y de recreación, 421.714.520 pesos. Código 45, gobierno territorial, 2.130.481.000. Tercera parte,
Disposiciones generales, comprendidas desde el artículo 3 al artículo 51. Artículo 3. Las disposiciones generales del presupuesto del acuerdo son complementarias de las leyes orgánicas del presupuesto número 3038 de 1989, del 179 de 1994, 2225 de 1995, 819 de 2023, del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, el Decreto 111 de 1996, el Acuerdo Municipal 089 de 2023, el Estatuto Orgánico del Presupuesto que regula la materia del municipio y debe aplicarse en armonía con estas normas. Artículo 51. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y surte efectos a partir del 1 de enero del año 2026. Exposición de motivos. La exposición de motivos es el resumen del proyecto de acuerdo que a partir de su lectura se puede evidenciar el objeto, la finalidad, el marco constitucional y las normas. Cuarto, viabilidad jurídica. El proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero del 31 de diciembre de 2026, cumple con los lineamientos legales, constitucionales y en especial con los artículos 313, 315, 345 de la Constitución Política y del orden legal y reglamentarios, en especial lo establecido en la Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley 1483 de 2011, del Acuerdo Municipal 089 de 2023 y demás normas reglamentarias. Anexos. Se anexa el anexo detalles de ingresos, anexo gastos de funcionamiento del Consejo Municipal, gastos de funcionamiento de la Personería Municipal, presupuesto de servicio a la deuda, 6, inversión pública, POAIN TDM 2024-2027, Huasca, compromiso de todos. 7, marco fiscal de mediano plazo, decreto número 53 de septiembre de 19 de 2025, por medio del cual se determina la categorización del municipio. 9, certificado de Contraloría delegada para lo económico y las finanzas públicas. Estos son los anexos que están en el proyecto que nos pasaron. 7, modificaciones. No se propusieron modificaciones en la comisión. Decisión de la ponencia. De acuerdo con lo anterior, la ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo por medio del cual se despide el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, por ser legal y conveniente para el municipio. En consecuencia, se solicita continuar con su estudio, análisis, para que continúe con el desarrollo de este. Una vez realizado el estudio del proyecto, se expresa que el proyecto de acuerdo se ajusta a la ley, por lo tanto, debe ser aprobado. Sometido a votación en comisión, es aprobado por 3 votos de los asistentes,
para su respectivo segundo debate en ponencia. En la respectiva comisión no se realizaron modificaciones ni se solicitó ninguna. En consecuencia de lo anterior, presento ponencia positiva a la plenaria de la Corporación para que el proyecto de acuerdo sea debatido y aprobado en su estudio en segundo debate. Cordialmente, Delfín Octavio Ramírez, concejal ponente partido de la U. Muchas gracias, concejal, por su informe. Entonces, concejales que estén de acuerdo con el informe de la ponencia presentado por el concejal Delfín Ramírez, por favor levantar la mano. Señor presidente, el informe de ponencia ha sido aprobado por los honorables concejales. Bueno, concejal, entonces siendo la ponencia positiva y aprobada por los honorables concejales, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 012 del 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026. Entonces, concejales, vamos a dar inicio al estudio de los temas de ingreso, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y parte del POAI. El día de mañana pues continuaremos con el estudio del POAI y el día jueves con el marco fiscal y las disposiciones generales, pues si así lo vemos, si lo podemos adelantar, pues vamos mirando cómo lo vamos llevando. Entonces, considero importante que antes de dar la palabra a los concejales, concedamos el uso de la palabra a la administración municipal para que exponga de manera amplia la intención que tiene frente a este proyecto de acuerdo. Entonces, doctora Jenny, tiene el uso de la palabra, tiene 30 minutos para hacer la exposición. Buenas tardes, señores concejales, señora concejal, Consuelo y compañeros de la administración. Bueno, el proyecto de acuerdo, como ya leyó el concejal Octavio, se trata para la aprobación del presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Huasca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre. El presupuesto de la vigencia fiscal de 2026 corresponde a la suma de 27.698.687.590 pesos, el cual presenta un incremento del 9% con respecto a la vigencia del 2025, donde los ingresos corrientes de libre destinación se calculan en 11.651.708.480 pesos y estos corresponden al 42% del total del presupuesto proyectado. Las rentas e ingresos correspondientes para la vigencia fiscal de 2026 están conformadas principalmente por los ingresos corrientes de libre destinación, que contienen principalmente los impuestos directos e indirectos y donde la mayor importancia se centra en el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, seguido con los recursos por concepto de transferencias. A estas corresponde principalmente el Sistema General de Regalías, las cuales obedecen a las asignaciones realizadas en la vigencia 2025 y serán ajustadas de acuerdo a lo dispuesto para la vigencia del 2026 cuando tengamos las cifras definitivas. Los gastos de funcionamiento ascienden a la suma de 7.247.869.000 pesos, los cuales se proyectaron tomando como base el comportamiento histórico de índices del precio del consumidor, el IPC,
acumulado a septiembre del 2025 y la proyección final que tendrá al cierre de la vigencia fiscal aproximadamente en el 5%. Los gastos de la Administración Central se proyectaron teniendo en cuenta un porcentaje de incremento salarial en el 8% y ascienden a la suma de 6.410 millones, cumpliendo con los límites establecidos por la Ley 617 del 2000 para los municipios de categoría sexta, los cuales dice que no podrán superar el 80% de los ingresos de libre destinación. De la misma manera se proyectaron los gastos de funcionamiento del Consejo y de la Personería, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 617 del 2000 y la Ley 2422 del 2024, y atendiendo a la proyección de incremento que tendrá el salario mínimo para la vigencia 2026. El presupuesto del Consejo se proyectó en la suma de 583.719.000 pesos, atendiendo lo dispuesto en la Ley 2461 del 18 de junio del 2025. Y este incremento tiene que ver exactamente con los gastos de funcionamiento de la Secretaría y con los honorarios de los concejales. El presupuesto de la Personería se proyecta en 254.150.000, atendiendo a lo establecido en la Ley 2422, que dispone una cuantía equivalente a 170 salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán ajustados en el 2026 de acuerdo a cómo quede el salario mínimo legal aprobado. Los recursos de la deuda se proyectaron para atender a la deuda pública adquirida en el 2023 y vigencias anteriores, y también se proyectó para la contratación de un nuevo crédito que asciende a la suma de los pagos de cuotas e intereses por 1.100 millones de pesos, de los cuales 800 millones corresponden al pago de capital y 300 millones al pago de intereses. El presupuesto de inversión se proyecta en una apropiación total de 19.350.818.590 pesos, con el fin de tener los recursos disponibles para atender la continuidad en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027, Huasca Compromiso de Todos, los cuales se contemplan en el anexo del Plan Operativo Anual de Inversiones. Igualmente, a este proyecto de acuerdo se anexa el marco fiscal de mediano plazo, que contiene la proyección fiscal a 10 años. También se anexa en su tercera parte las disposiciones generales, en las que se relacionan las reglas de manejo del presupuesto. Digamos, es el resumen de lo del proyecto de acuerdo que se radicó. Sonido.
En resumen, ese es el proyecto de acuerdo, pues en su detalle el del doctor Delfín lo leyó en más detalle y pues estamos acá pendientes para cualquier aclaración. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, doctora Jenny. Entonces vamos a dar el uso de la palabra a los honorables concejales que tengan alguna apreciación sobre el tema. Concejal Davis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Frente al proyecto presentado por el presupuesto para el año 2026 y teniendo en cuenta en los anexos de detalles de ingresos, me surgen algunas inquietudes frente a lo proyectado para la vigencia 2026. Si bien nos presentan acá el impuesto predial unificado por un valor de 4.590 millones de pesos, vemos un incremento respecto al año anterior. Pero si nos vamos al impuesto predial unificado rural, vemos como este decae de 4.000 millones a 3.500 millones. Y me gustaría de pronto que nos indicaran a qué se debe esa caída de 500 millones de pesos en el sector de impuesto predial en la zona rural, porque decae 500 millones de pesos. También frente vemos un incremento, y esto es a manera positiva, yo sí considero, pero me gustaría que también nos lo dijeran, frente al impuesto de industria y comercio sobre actividades industriales. Vemos que hubo un incremento cercano a 580 millones de pesos, casi 600 millones. ¿A qué se debe ese incremento sobre esas actividades industriales? Por otro lado, vemos que frente al impuesto de alumbrado público para la vigencia 2025 había un valor de 860 millones, pero vemos que para la vigencia 2026 decae y está en 813 millones de pesos, como unos 30-40 millones de pesos que decae. Y aquí sí me surge la duda, y es que pues en teoría no debería decaer, sino pues aumentar a medida que se van incrementando los usuarios y demás. Entonces no sé si de pronto nos puedan decir frente a esa parte de pronto por qué decae lo que vendría siendo el impuesto de alumbrado público. Frente al servicio a la deuda, vemos que en años anteriores el servicio a la deuda era por mucho un valor mucho menor. Vemos que este se incrementó. Su merced de pronto dentro de la resumen que nos brindaban, nos decían que estos incrementos estaban como relacionados a la contratación de estudio para un nuevo crédito. Me gustaría que de pronto nos indicara, si es así, cuánto es el valor, porque si vemos que pasamos de 900 pasamos de un valor del servicio a la deuda para la vigencia 2025 de 925 millones de pesos a un servicio a la deuda por 1.100 millones de pesos. Entonces sí me gustaría que nos comentara acerca del incremento del servicio a la deuda, exactamente a qué corresponde, pues teniendo en cuenta que por parte de la administración no se ha adquirido un nuevo crédito, y pues porque esta tendencia a aumentar. Inicialmente, frente a estos anexos, señor presidente, no tengo ninguna otra inquietud. Más adelante me permitiré hacer otras
inquietudes cuando comencemos a analizar sector por sector con cada una de las secretarías para comenzar a mirar los rubros de inversión. Eso era todo, señor presidente. Agradezco el uso de la palabra. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Giovanni Cortés. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a los compañeros, a los funcionarios de la administración y por supuesto a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Quizá pues, se me acaba de decir algo, o el concejal, no sé si tocó esos temas cuando empecemos sector a sector, presidente. Lo que pasa es que revisé la parte de la inversión pública, donde están todos los sectores, acá en el documento que nos envían, y estaba haciendo unas comparaciones pues obviamente a este año, y hay unas secretarías o unos sectores que unos disminuyeron y otros aumentaron, pero sí me interesaría saber por qué disminuyeron unos sectores a raíz de que en unos porcentajes un poco como altos, como también aumentaron varios, pero lo más lógico de pronto, presidente, cuando vayamos tocando sector a sector, lo tocamos. Ya empezaría mañana el debate ya sector por sector, entonces ya cabe la apreciación suya, concejal, como tal. Entonces, doctora Jenny, pues algunas inquietudes que tuvo el concejal Davis, si las podemos resolver. Perdón, señor presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes, señora y señores concejales, muy buenas tardes, señora secretaria, a los compañeros que nos acompañan y la comunidad que sigue la transmisión de esta sesión a través de las redes sociales y la emisora. Muy buenas tardes. Presidente, gracias. Quisiera hacer adicional a lo que la Secretaría de Hacienda ya les explicó, hacer también pues como una explicación en lo que tiene que ver con la proyección de los ingresos y pues de paso resolver las inquietudes de los concejales. Entonces, para el presupuesto de ingresos es importante mencionar que el presupuesto a nivel general incrementó en un 9% respecto del presupuesto de esta vigencia fiscal 2025 y que principalmente ese incremento se dio en dos rubros, en el rubro del impuesto predial unificado y en lo que tiene que ver por el recaudo de las contribuciones del sector eléctrico de Ley 99. Entonces, efectivamente, en el impuesto predial unificado, bueno, vale la pena aclarar que estas cifras que nosotros proyectamos acá para el presupuesto de la próxima vigencia fiscal también tienen en cuenta el comportamiento de recaudo que se ha venido dando a la fecha durante esta vigencia fiscal. Entonces, efectivamente, en el impuesto predial unificado encontrábamos que se proyectaron para el año 2025 450 millones de pesos, pero que el recaudo al mes de septiembre iba en 950 millones de pesos. Entonces teníamos una diferencia de 500 y que por el contrario en el impuesto predial unificado sector rural, donde se había proyectado 4.000 millones, apenas el recaudo va en 3.200 millones de pesos. Entonces digamos que hay una compensación entre el impuesto predial urbano y el impuesto predial rural. Atendiendo a ese comportamiento de recaudo, pues se proyectan las cifras para el año 2026, corrigiendo, digamos, esta situación que nos ha dado el recaudo, y por ende se proyectan 1.090 millones para el impuesto predial unificado sector urbano para el año 2026 y 3.500 millones de pesos para el sector rural. Pues esto obedece también a una proyección que se tiene desde la Secretaría de Hacienda en fortalecer la estrategia en el cobro de la cartera del impuesto
principalmente en su etapa coactiva, ya que pues como lo hemos mencionado anteriormente, hay predios que tienen carteras que de hace más de 8 años, no se les hacía ninguna gestión de cobro. Entonces, por eso la proyección. En cuanto al impuesto de industria y comercio, este impuesto sí presenta un incremento bastante importante, que es diferencial del incremento normal que se ha venido dando en las otras rentas e ingresos del municipio, y proyectamos una cifra aproximada a los 570 millones de pesos en el incremento del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta que una vez se lleve a cabo el proceso de actualización de la base de datos del impuesto de industria y comercio, pues se iniciarán las acciones de fiscalización y cobro, y pues esto en el comportamiento histórico que se ha tenido en el municipio en el recaudo de esta renta, pues nos arroja una proyección de recaudo que se está pues estableciendo en este proyecto de acuerdo para el año 2026. Entonces, el comportamiento pues similar para el impuesto sobre las actividades comerciales. Entonces, a septiembre teníamos una cifra de recaudo aproximada a los 630 millones de pesos, se proyectan 750 para el 2026. En las actividades industriales, entonces, para este año 2025 se habían proyectado 976 millones de pesos, pero al mes de septiembre el municipio tiene recaudado 1.430 millones de pesos. Entonces es un comportamiento de recaudo que nos desfasa en la proyección inicial y que por ende la tenemos en cuenta para el año 2026 con el fin de equilibrar el recaudo en cada una de sus actividades que comprenden el impuesto de industria y comercio. Las actividades de servicios, pues ellas sí vienen presentando un comportamiento normal en el recaudo, se proyectan 750 millones de pesos. Entonces, esa es la situación de por qué incrementaron algunos y otros disminuyeron, es por el comportamiento del recaudo que se ha tenido durante esta vigencia fiscal. En cuanto, y les comentaba sobre el recaudo en lo que tiene que ver con las contribuciones del sector eléctrico, entonces es la situación similar. Teníamos proyectados 1.278 millones de pesos y al mes de septiembre ya casi que teníamos cumplida esa meta de recaudo, vamos en 1.230 millones de pesos, y de acuerdo a las liquidaciones que han radicado tanto en el Codensa como las demás firmas que hacen esta contribución al municipio, por concepto del cauce de los ríos que surten la hidroeléctrica del Guavio, tenemos un aproximado de los 500 millones de pesos más o menos de superávit en este rubro de recaudo. Entonces por eso también el incremento, y se están proyectando 1.986 millones de pesos para el año 2026. Pues esto teniendo en cuenta también todo el tema de fenómeno invernal y demás. Esa a nivel general son las rentas que han presentado un comportamiento diferente de las demás y por ende tienen un incremento diferente al que se proyectó en los demás ingresos. En cuanto al impuesto de alumbrado público, pues entonces, concejales, como ustedes saben, el impuesto de alumbrado público en el municipio se concibió con base en un estudio técnico de referencia, estudio financiero, donde se hizo la proyección de recaudo del impuesto por 20 años y también por ende se hizo la proyección de los gastos que se iban a atender con ese impuesto para 20 años. Entonces, la proyección que nos arrojó o que le arrojó al municipio ese estudio técnico de referencia para el año 2026 es de 813.650.000 y pues como ya obedece esto a lo aprobado en unos acuerdos municipales, pues no podemos salirnos de esa proyección. Claro que si llega a haber algún tipo de superávit, pues será adicionado como recursos de balance, que es lo más posible, teniendo en cuenta el comportamiento de recaudo que llevamos durante este año.
vamos a tener un superávit, digámoslo, en ese impuesto. Siguiente punto. Bueno, en cuanto a los recursos que se proyectan para atender el pago del servicio a la deuda, entonces se tiene una proyección aproximada de 420 millones de pesos más o menos para el pago de las cuotas de los créditos que ya tiene contratados el municipio y que se terminarían de pagar en la vigencia 2026, y los restantes 380 millones de pesos obedecen a una proyección que, como lo informó la señora secretaria de Hacienda, se tiene para traer ante la corporación la aprobación de un nuevo cupo de endeudamiento para el municipio. Ese cupo de endeudamiento se proyecta en una cifra de 5.200 millones de pesos, y para el año 2026 se proyecta pagar por capital de ese crédito 380 millones de pesos y 180 millones de pesos por concepto de intereses, es decir que 120 millones que se están proyectando para pago de intereses obedecen a los créditos que ya se tienen contratados, y pues eso nos daría el total de los 300 millones. Obviamente, como es un proyecto de acuerdo que se debe traer ante la corporación para el estudio y debida aprobación o no por parte de ustedes, concejales, sí tenemos que incluirlo en la proyección del presupuesto para el próximo año, porque pues por ende también esto impacta el marco fiscal del municipio, proyectado a 10 años, como establece la ley, pero pues en el caso de que no llegare a ser aprobado este cupo de endeudamiento, este empréstito, pues habrá que traer un proyecto de acuerdo nuevamente aquí ante el Consejo Municipal para redistribuir esos recursos en lo que llegare a ser necesario. Pues no es la intención obviamente de la administración, lo que persigue la administración es poder apalancar y financiar importantes proyectos de inversión que están pendientes de realizar y ejecutar de acuerdo al plan de desarrollo del municipio. Bueno, creo que así quedarán como resueltas a manera general las cuestionamientos en cuanto a los ingresos. Muchas gracias, doctor Wilson. Yo pienso pues que ya entraríamos mañana en el estudio pleno del proyecto. Entonces, pues yo creo que no hay más dudas por el momento y pues ya mañana continuamos. Entonces, señora secretaria, continuemos con el orden del día. Señor presidente, continuamos con el segundo punto del orden del día, intervención del público. No hay personas inscritas para intervenir. Tercera lectura de comunicaciones, no hay documentos para dar cuenta en varios o en lectura. ¿Ya le leo? Señora secretaria, si quiere démosle lectura de una vez a la resolución, por favor, si se puede. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, concejales, teniendo en cuenta que el día de ayer se cerró la convocatoria para las personas que se querían postular para el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, y pues el día de hoy fue llegado mensajes de texto con personas interesadas. Entonces la mesa directiva vio la necesidad de prorrogar esta convocatoria para que pues las personas que están interesadas se puedan suscribir. Entonces voy a dar lectura a la resolución número 031 del 2025, noviembre 25, por medio de la cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 2 de la resolución 027 del 2025 con el fin de permitir la participación y postulación de los integrantes para ser parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del municipio de Huasca. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Huasca, en uso de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en el acuerdo número 09 del 2020 y el acuerdo número 018 del 2025, y considerando, primero, que mediante la resolución número 027 del 2025 se convocó públicamente a los representantes del sector agropecuario del municipio de Huasca para participar en la postulación para elegir los representantes del Consejo Municipal para el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, del municipio de Huasca. Segundo, que se hace necesario prolongar el plazo establecido en la resolución 027 del 2025, artículo 2, con el fin de permitir la postulación de ciudadanos interesados en hacer parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMR, del municipio de Huasca, como representantes del Consejo Municipal.
que en mérito de lo expuesto resuelve artículo primero. Se prorroga el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución 027 del 2025, con el fin de permitir la participación y postulación de los interesados para ser parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, del municipio de Huasca, de acuerdo al siguiente cronograma. Cronograma: nuevo plazo de cierre convocatoria, 27 de noviembre del 2025. Designación en sesión plenaria 30 de noviembre y oficialización de los 2 representantes sector agropecuario del Consejo Municipal el 30 de noviembre. Artículo 2. Comunicar al Consejo en pleno para que desde la fecha de la expedición y publicación de la presente resolución se socialice y divulgue ampliamente su contenido en distintos horarios por medio de las diferentes cuentas oficiales del Consejo Municipal en las redes sociales con el fin de garantizar que la comunidad en general conozca el contenido de esta resolución. Artículo 3. En procedencia de recursos por tratarse de un acto de carácter general, contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Artículo 4. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias. Publíquese, comuníquese y cúmplase dado en el Consejo Municipal a los 25 días del mes de noviembre del año 2025. Firma: Carlos Augusto Acosta Ardila, presidente; Ana Elodia León Rueda, primer vicepresidente; Hernán Cantiva Torres, segundo vicepresidente; y Ruth Consuelo Murillo Galvis, secretaria general. Entonces, señor presidente, esa sería la resolución y se ampliaría el plazo de inscripción para las personas interesadas hasta el día 27 de noviembre. Recordarles que las inscripciones las pueden realizar en la página enviando una carta donde informen el motivo del por qué desea presentarse, qué actividad desempeña, con los datos personales y copia de la cédula y una certificación expedida por el presidente de la Junta de Acción Comunal donde reside. Los pueden hacer llegar al correo del Consejo Municipal, que es consejo@huasca-medio-cundinamarca.gov.co, o también a través medio presencial en la Secretaría del Consejo Municipal. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, pues ya quedaremos pendientes de las 2 o 3 personas que nos han escrito a ver qué decisión toman sobre el tema. Sigamos con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Posiciones y asuntos varios. Concejales, proposiciones. No hay proposiciones, asuntos varios. No hay asuntos varios, entonces damos por cerrada la sesión por el día de hoy. Mañana entonces continuamos con el segundo estudio del debate que tenemos en este momento en que empezamos hoy. Muchas gracias, concejales, y por favor no se retiren.